quisiera empezar el mensaje con un pequeño testimonio que escuché esta semana de un pastor en México. A él le fue predicado el Evangelio, por la gracia del Señor lo captó muy bien y puso su fe en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y sabía que debía congregarse. Pero resulta que la primera iglesia a la que fue, quien lo recibió fue el pastor, y en medio de que él acaba de ser convertido y tenía cierto aspecto físico, el pastor le dijo: debes cambiar estos temas de tu aspecto físico para que puedas ser recibido acá, para poder considerarte un cristiano. Y bueno, por la gracia del Señor, este hermano tuvo el discernimiento de ver que eso no es conforme al Evangelio, y entonces él dijo: aquí no me voy a congregar. Y se empezó a congregar en otro lugar. Resulta que más adelante en el tiempo, ya congregándose en otro lugar, él se dio cuenta que en medio de que el Señor le concedió oportunidades de evangelismo, a veces su aspecto físico en ese contexto representaba una barrera, y él decidió, entendiendo que no, su posición delante de Dios no dependía de su aspecto físico, decidió hacer cambios de aspecto, pero más bien para escoger lo mejor para el avance del reino de Dios, entendiendo que su aspecto no sumaba ni restaba su posición, justificado delante de Dios. Hoy estamos continuando en nuestra serie de 1 Corintios capítulo 7, y esta historia inicial la cuento porque el buen discernimiento que tuvo este muchacho acerca de un tema que le dicen de un estado, una condición externa, terrenal, y le dijeron que era algo primario como cristiano. Los corintios tristemente no tenían ese discernimiento. Por eso está 1 Corintios 7. Ellos creían que tenían que hacer ciertos cambios en su estado terrenal para ser correctamente considerados como cristianos. Lo creían absolutamente necesario. Por ejemplo, creían que para tener una buena posición delante de Dios tenían que ser célibes. Y al punto que decían: y bueno, si voy a ser célibe y ya estoy casado, tengo que divorciarme. Y por eso venimos de unas prédicas que hablaban del tema del estado marital. Tenían esta inquietud. De manera que todo el capítulo 7, y no lo había dicho hasta este momento, pero lo digo ahora, tiene esa estructura, el texto que ya a veces le he mencionado, que es como una forma como de hamburguesa. Y entonces resulta que en todos los mensajes que hemos visto hasta ahora del capítulo 7 es como que tenemos el pan de arriba, Pablo hablando acerca del estado marital de los corintios. Luego vamos a tener, a partir de la siguiente prédica, el pan, o la siguiente prédica, porque va a ser solo una, el pan de abajo, que son los versículos 25 al 40, que trata el tema de soltería, estado marital, pero para los que nunca han estado casados. Y hoy estamos, por decirlo así, como en la carne de esa hamburguesa. Está el principio principal por aplicar en cualquiera de las situaciones que se puedan presentar. Y como saben, en este tipo de estructura lo que está en el centro es el énfasis. Y lo que vamos a ver es que es un principio general que Pablo quiere que estos nuevos creyentes o relativamente nuevos creyentes tengan muy claro, porque es el principio general, el default por aplicar primeramente ante la toma de una decisión siendo un cristiano. Así que vamos a leer el texto y les pido que presten atención a palabras que vean que se repitan, o oraciones completas que vean que se repitan, porque ahí también vamos a ver un énfasis en el texto que luego voy a apuntar. Entonces vamos a iniciar la lectura en el versículo 17, 1 Corintios 7, 17. Por favor, me acompañan ahí en sus Biblias. Yo les voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. En algunos momentos también, cuando menciono unas cosas de capítulo 9, también les voy a pedir que aprovechemos que estamos ahí para pasar un par de hojas. 1 Corintios 7, 17 hasta el 24. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué es circuncidado? ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes.
aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Si yo tuviera que resumir esta porción del texto que hemos leído hoy, lo haría de esta manera. Haber sido llamado a ser cristiano no exige ningún cambio en estado terrenal. Haber sido llamado a ser cristiano no exige ningún cambio de estado terrenal, que ahorita ya voy a hacer una lista que nos puede ayudar a entender qué incluye un estado terrenal. Muchas veces ocurre que nosotros en nuestro interior nos imponemos a nosotros mismos una idea o un estándar del tipo, así luce ser cristiano, o así se debería sentir ser cristiano. Y eso nos empieza a inquietar para que entonces haya un cambio en nuestra vida en esa área. A veces puede ocurrir también que es más una presión social externa, como el ejemplo que di al inicio del pastor, que quería imponerle un legalismo al muchacho. Existe también que alguien externamente nos dice, un cristiano debe lucir de esta manera y debieras conformarte a ese molde. Yo incluso visualizo un tercer caso, no solamente interno y el externo, sino también un híbrido en que a veces ocurre que externamente en realidad no me están dando ninguna presión de que esto así luce ser cristiano o así se ve un miembro de esta iglesia, pero yo en mi interior me hago de la idea, percibo sin que realmente sea el mensaje, me comunican que así debe ser un cristiano y realmente si hablo con las personas no es así, pero igual aunque no esté ocurriendo realmente, mi percepción me hace creer que eso está ocurriendo y también ocurre en la iglesia. La cuestión es que los estados terrenales no nos hacen incompatibles para ser parte del reino de Dios. Así que hoy vamos a ver un principio y dos ejemplos que te impulsan a vivir según la esencia incambiable del cristiano. Un principio y dos ejemplos que te impulsan a vivir según la esencia incambiable del cristiano. El principio, que si pusieron atención al texto, se repite 3 veces en versículos 17, 20, 24, que lo resumí de esta manera: no te preocupes por cambiar ninguna condición terrenal en que fuiste llamado por Dios. Y luego tenemos los dos ejemplos. El primer ejemplo que nos da Pablo, que es el de la circuncisión, lo que nos comunica es, y en los versículos 18 y 19, que tus condiciones terrenales nada aportan a tu nuevo corazón sujeto al Señor. El segundo ejemplo está en los versículos 21 a 23, que es el ejemplo de la esclavitud, y el mensaje que comunica es que tus condiciones terrenales no refutan tu nueva relación con Dios. Y así como en el capítulo 7 estamos en esta estructura de hamburguesa y hoy estamos en la carne, esa carne de la hamburguesa, si pueden ver, también tiene esa estructura. El principio lo tenemos al inicio en versículo 17, al final en versículo 24 y además al centro en el 20. Y ahí como los quesos de la hamburguesa tenemos un par de ejemplos que Pablo nos da. Así que vamos a hablar primeramente del principio general que Pablo nos da, que es que no nos preocupemos por cambiar ninguna condición terrenal en que fuimos llamados por Dios. Pablo nos dice que este principio él lo da a todas las iglesias. Entonces entendemos que es un mandato de Dios apostólico que aplica universalmente, en todo tiempo, en todo lugar. No hay excepciones, no hay matices culturales, aquí sí, allá no. No es una sugerencia, no es algo opcional. Así es en cualquier iglesia. El principio, como les dije, se repite varias veces con ligeras variaciones, pero las 3 veces en el idioma original, en la posición de énfasis, está la palabra para cada uno. Entonces también vemos un énfasis de Pablo: estoy hablándote personalmente, está yendo personalmente a cada uno que examine su propio corazón y sus propias condiciones de acuerdo a lo que va a comunicar. Creo que algo más que notamos en el texto, de que era lo que más se repetía, el verbo llamar aparece 8 veces. Así que es bueno que entendemos qué es ese llamar. Todas las veces que aparece queda claro
siempre es el mismo el que hace el llamado y siempre es el mismo el que lo recibe. El que hace el llamado es el Señor. Es una iniciativa de Dios hacer el llamado y lo recibe el individuo, el ser humano. Y entendemos que ese es un llamado, podemos llamarle de diferentes maneras, a la salvación, al reino de Dios, a la fe, a la comunión con Cristo, a formar parte de la familia de Dios. Es el llamado que hace el Dios al arrepentimiento por los pecados y a que por obra de gracia del Señor haya un corazón nuevo, regenerado. Y eso es a lo que le llamaría, en lo que puse ahí en el título del bosquejo, a esa esencia incambiable del cristiano, ser una nueva criatura en Cristo, un corazón nuevo, una nueva creación. Y a veces para este llamado que acabo de explicar, a veces se le llama llamado eficaz, porque no es simplemente que a la persona se le llamó a estar en Cristo, Dios le hizo el llamado y quién sabe qué pasó. Hablamos de un llamado eficaz, de la persona ha respondido en arrepentimiento y fe al Señor por la misma obra que el Señor le da, que le ha concedido arrepentimiento y fe. Ahora, cuando Pablo habla de la condición en que uno fue llamado, está hablando de ese momento en que Dios obró la conversión, que si no sabes el momento exacto en que fue, no importa. Puedes recordar una época de la vida o algo así, eso no es absolutamente necesario. Pero en ese momento de la conversión, había ciertas circunstancias en tu vida presentes. De esas son de las condiciones que hablamos, de que no son absolutamente necesarias cambiarlas para mantener la esencia de la relación con el Señor. Son condiciones terrenales, físicas, socioeconómicas, que puede incluir diversas, las que nos da Pablo y otras. Puede significar el estado de estar casado o no casado, el estado de tener hijos o no tenerlos, el estado de ser esclavo o libre, en nuestra época ser un jefe, ser más bien un asalariado o ser un emprendedor. Puede ser un tema, como dice Pablo, estar circuncidado o no circuncidado, tener algún rasgo o marca física. Puede ser el tema del estrato social, de si estoy en un estrato social de ricos o estoy en uno de pobres. Puede ser de que si en el momento de mi conversión estaba endeudado o estaba libre de deudas. Puede tener más temas como el idioma, la cultura, costumbres, el barrio en el que vivo, que un cristiano podría querer mudarse por alguna razón ahora que es cristiano. Todos esos temas de un trasfondo, de un historial preconversión, relaciones incluidas, habilidades, etcétera. Todo eso son cosas terrenales que sí nos impactan, pero no afectan la esencia de nuestra relación con el Señor. En cualquiera de esos contextos puede mantenerse la realidad de nuestra relación con el Señor. Así que Pablo, el principio general que nos da, que no es un absoluto, y en el texto queda claro, es permanezca en la condición en que Dios lo llamó. Manténgase ahí. Y si vemos nada más los versículos en que está este mandato, 17, 20, 24, pareciera que no tiene excepciones. Es donde vemos todo el capítulo y también vemos los dos ejemplos que nos da, que podemos ir con un poco más de precisión a lo que al final puse ahí en el punto número 1. Que es, no te preocupes por cambiar ninguna condición terrenal en que fuiste llamado por Dios. En el capítulo vemos excepciones. En la última prédica vimos el ejemplo de un cristiano casado con un no creyente y el creyente de la iglesia de Corinto tiene cierto temor de esta relación me contamina, el Señor no quiere esto en mi vida y el mensaje es no te preocupes. No necesariamente tienes que cambiar esa condición. Y si el cónyuge no creyente hacía lo que llamamos una deserción voluntaria, Pablo le decía, ahí se va a producir un cambio, sería una excepción a lo que estamos viendo. Igual, si el cambio ocurre por decisión del otro, no te preocupes. Entonces ahí vemos que si hay excepciones a que haya un cambio, esa persona va a tener un cambio de estar casado a estar divorciado. En los ejemplos que tenemos hoy también vemos un esclavo que Pablo le dice que si pacíficamente puede obtener su libertad, prefiera hacerlo. Entonces, sí hay excepciones, no es un principio absoluto de permanecer siempre en la misma condición. Porque Pablo sabe que una reacción común en los cristianos después de su conversión es ver esa necesidad de querer cambiar cosas en su vida inmediatamente porque ahora soy cristiano. Y por eso el principio general es
quieto. Ante ese ímpetu, quieto. No cambies tu condición. Primero, otras cosas. Como dice bien un comentarista y lo resume así, Pablo quiere disuadir a los nuevos cristianos de adoptar medidas precipitadas y drásticas para cambiar sus vidas, como si modificar las circunstancias externas fuera la clave para ser aceptable a Dios o para tener una vida cristiana útil o gratificante. Creo que también es importante que entendamos que esto no significa que mi estilo de vida como era antes, Dios obra en mí, ocurre la conversión y ahora sigo igual que antes. No, no creamos eso, no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está partiendo de que las personas que le está hablando son genuinamente cristianas, tienen que haberse arrepentido y dejado a un lado su pecado, tienen que haber dejado también aquellos ámbitos que eran su nicho de pecado, por decirlo así. Por eso en el capítulo anterior, en 6 del 9 al 11, Pablo enlistó una serie de pecados o personas que son caracterizadas predominantemente por cierto pecado, pero al final dice, versículo 11, 6:11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, por supuesto que en ese sentido sí hay un cambio en la conversión, dejar atrás el pecado, volverse a Dios. Por pensar en un ejemplo de la lista que menciona a los ladrones, pensé por ejemplo en Zaqueo. Zaqueo no podía decir que había sido genuinamente convertido y seguir defraudando a las personas como un recaudador de impuestos. Y es hasta que él le dice a Jesús, a los que he defraudado voy a devolverles el cuádruple. Es hasta ese punto que Jesús le dice, la salvación ha venido a esta casa. Porque ese es un cambio interno en el corazón de arrepentimiento y de obrar de acuerdo a agradarle al Señor. En ese caso sí es necesario un cambio, pero es en el punto de la conversión. Aquí estamos hablando ya de cristianos. Entonces, si esto sí está presente, entonces ninguna condición terrenal es incompatible con ser cristiano. Un comentarista dice, los únicos trabajos que los cristianos no pueden desarrollar de manera honorable y productiva son aquellos intrínsecamente inmorales, como la prostitución, el proxenetismo, la extorsión, el crimen organizado, el tráfico de drogas. Creo que podríamos agregar la estafa, el ocultismo, la promoción de religiones falsas. Creo que también, como dije, si cierto contexto o espacio físico con ciertas personas o cualquier combinación de elementos, ese era como tu nicho donde ibas a practicar el pecado, también es bueno que dejes de ir ahí. Eso puede ser de tropiezo, de tentación. Eso sí, es bueno que quede atrás. Pero en realidad aquí estamos hablando de permanecer en esos estados terrenales que mencioné o enlisté anteriormente. Cualquiera de nosotros, hermanos, podría ver ese bagaje o lo que traíamos, ese equipaje que traíamos cuando entramos a la vida cristiana en el momento de la conversión y podríamos pensar equivocadamente, como nos muestra el texto de hoy, como decir, uy, es una lástima que cuando el Señor me llamó, ya yo tenía estas condiciones en mi vida. Y verlo como con cierta resignación. Uy, recibí el llamado de Dios, pero ya yo estaba endeudado. O ya estaba en este matrimonio que no fue una buena decisión. O ya tengo este hijo. O ya me hice este tatuaje. O qué lástima que ahora que estoy en Cristo, pero ya tengo esta discapacidad. O tengo esta enfermedad. Tengo este trabajo. O tengo este contexto familiar. Estoy en esta comunidad. O si hubiera escuchado el evangelio puro desde un principio, pero primero estuve en un lugar en que lo que había era un falso maestro y me ha causado mucho daño. Esto es como un tipo de resignación, de pensar, como decir, Dios es el que tenía el naipe, Él barajó las cartas, repartió las manos y esta fue la mano que me tocó y entonces tengo que vivirla, me tocó. El texto ya lo que nos muestra es que esto no pienses como que es una mala suerte, no lo veas así. En versículo 17 vemos que dice, según el Señor ha asignado a cada uno.
Es el Señor el que asignó cada una de esas cosas, cada una de las cartas de tu mano. Dios lo distribuyó así. El Dios que conocemos que es soberano, el Dios que conocemos que es perfectamente sabio, eligió cada una de esas cartas en tu mano. El que conoce el fin desde el principio, el que también decreta que algunas cosas sean de una única manera. No hay un solo elemento de azar en los componentes que Dios puso en tu vida. En aquel momento de conversión, también hoy. Porque no quisiera que el texto de hoy pensemos, esto es para personas nuevas en Cristo, entonces sí, lo voy a tener en cuenta cuando hable con un nuevo convertido o con las personas que van a incorporarse a la iglesia. No, yo creo que puedes tomar el texto de hoy y considerarlo para tu propia vida hoy y las condiciones terrenales que tienes al frente hoy. Y Dios orquesta perfectamente todo, momentos, situaciones, relaciones. La Biblia nos habla de un Dios que es detallista, que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Es donde Dios orquestando todos estos componentes o ingredientes de nuestra vida, hablamos de la providencia de Dios, Dios orquestando. Y me gustó un autor que dice que la providencia de Dios es meticulosa. Cada detalle, Dios sabe por qué lo puso en tu vida. Y sabemos, dentro de lo que no sabemos, sí sabemos que ese detalle contribuye hacia el objetivo de Dios de formarte a la imagen de Cristo. Y también a los que están a tu alrededor, porque no se trata solo de ti. Eso va a ser usado para la gloria de Dios, si nos disponemos y no somos tercos. Así que podemos despojarnos de la resignación y revestirnos de contentamiento, conociendo quién es nuestro Dios que escogió cada carta con cada detalle que nos ha dado. Él sabe por qué puso esa carta en tu mano. Lo que sí puede ocurrir es que en nuestro interior uno de nosotros sea como un Jonás, que aunque se nos dé la carta ir a Nínive, en nuestro corazón decimos, no, yo quiero ir a otro lado. Pero ese descontento viene del corazón, no viene de lo que Dios ha producido en nosotros. Entonces podemos revestirnos de contentamiento y confianza en el Señor, porque podemos decir, Señor, no lo entiendo, pero reconozco que tú eres sabio, que tú eres digno de mi confianza. Y entonces quiero hacer una buena mayordomía, un buen manejo, administración de todo detalle de lo que me das. Quiero disponerme todo lo que soy y tengo a servirte, para que Cristo sea exaltado y no servirme a mí mismo. Enséñame el contentamiento, enséñame a estar satisfecho en medio de, genuinamente confesarle al Señor, esta área de mi vida quisiera que fuera distinta, me lamento, pero Señor, cumple tu propósito en mí. Y ese tipo de actitud es la que Pablo nos llama que vivamos continuamente. La primera vez que nos da el principio dice, así ande. Este no preocuparse, este contentamiento, confianza en Dios, ande en la Biblia se refiere a un estilo de vida continuo, a un patrón de conducta que brota, que fluye de una relación de confianza en el Señor y fortalecida por el Espíritu. Y Pablo, además de los principios, nos da ejemplos que nos ayudan nos aportan a una mejor comprensión. En lo que hemos visto el capítulo ya nos dio el ejemplo de los que querían ser célibes, creían que eso les aportaba a ser más espirituales delante de Dios o ser auténticos cristianos devotos al Señor. E incluso en el caso quizá más inquietante, el ser el cónyuge de un no creyente, Pablo lo que les dice es, no tienes que perseguir un cambio. Eres llamado a la paz, sea la paz de que el cónyuge consiente en vivir contigo, o sea la paz de que él tomó la decisión de irse, y entonces iba a haber un cambio. Lo importante es en cualquiera de esos dos caminos disponerse a lo que Dios ha determinado. Entonces los ejemplos nos ayudan, y en la prédica de hoy Pablo nos aporta dos ejemplos más. Entonces eso nos lleva al segundo punto del sermón, que es el primero de los ejemplos de hoy, que es el ejemplo de la circuncisión. Lo tenemos en los versos 18 y 19, y lo que comunica este ejemplo es que tus condiciones terrenales nada aportan a tu nuevo corazón sujeto al Señor. En el verso 18 Pablo le deja claro al no circuncidado que no debe circuncidarse. También al que está circuncidado, él le dice que no ceda a la tentación
de aplicarse cierto procedimiento que existía en aquel tiempo para disimular las marcas que había dejado la circuncisión, y tentado a eso también porque mejoraba su estatus social en el mundo grecorromano, ¿verdad? Y en aspectos en que iban a verle las marcas, como el uso de los baños públicos o poder practicar un deporte que en aquellos tiempos se hacía desnudo, Pablo le dice, abstente de esa tentación. Es un problema si crees que un ritual o un cambio físico es lo que te va a hacer aceptable delante de Dios o va a hacer tu vida cristiana gratificante. Porque nuestro estatus, nuestra posición delante de Dios quedó definida una vez para siempre por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahí fuiste reconciliado con Dios. Por eso es que Romanos 5:1 es que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y uno de los componentes de esa paz para con Dios la paz incluye la idea de saber que las cosas ya Dios ha determinado que van a ser puestas en su debido lugar. Descansar en el Señor en eso. Así que entonces no es la conformidad a mis propias expectativas, a las expectativas de otros, lo que va a traer eso en mi vida. No, es que ya soy justificado por lo que hizo Cristo, por la fe. Y eso me da la paz para con Dios. Nada tiene que ver las expectativas humanas. Creo que este ejemplo que nos da Pablo de la circuncisión podría hablar mucho de ese tema, y la Biblia nos habla mucho de la circuncisión. En los estudios bíblicos no hace mucho tiempo vimos Gálatas, que hablaba mucho del tema de la circuncisión. Pero no quiero que nos perdamos en el ejemplo en sí, sino en lo que comunica el ejemplo. El único sello necesario que sí debe tener todo cristiano es el Espíritu Santo y su obra en su interior. Y eso no lo hacemos nosotros, es una obra de Dios en nosotros que respondemos con fe por lo que Él obra. Es un camino de confiar completamente en la suficiencia de lo que Cristo ya ha hecho para rescatarnos. Ahora, ¿sería pecado que tengamos marcas externas que nos identifiquen como cristiano? Yo creo que aquí lo importante en el principio que nos da Pablo es que entiendas que eso ni te suma ni te resta en tu identidad en Cristo. Así que si te haces alguna señal incluso en el cuerpo para identificarte como cristiano, está bien, puedes hacerlo. Lo único es que debes cuidarte de lo que nos advierte la palabra, de que no te autoengañes, de que eso de alguna manera aporta o significa que tienes una relación genuina con el Señor. Las cosas externas jamás van a producir eso, que es algo interno. Hay muchas cosas externas que nos pueden hacer pensar equivocadamente que tenemos devoción al Señor. Desde niños, el niño que nos impresiona porque se memorizó versículos bíblicos, o que fui criado en un hogar cristiano, entonces yo soy un cristiano, siempre he estado con la Biblia debajo del brazo, o tengo el pececito en el carro, o cualquier señal externa que usted se imagine. Realmente eso no te aporta nada, lo que importa es internamente la devoción al Señor. La cuestión es no perder eso de vista. Esa esencia de un corazón que confía en Jesucristo está sometido a Él, y eso se sostiene en cualquier contexto. Sí, hermanos, entramos a nuestra vida cristiana, una vida nueva, pero como podemos ver, seguimos con el mismo cuerpo, formamos parte de la misma etnia, vivimos en el mismo país, seguimos el mismo estatus social, no desaparecen las relaciones y compromisos previos que teníamos, pero hubo un cambio fundamental que es una nueva creación. Esa es la esencia. En el verso 19, vean que Pablo dice, la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces dice que ninguna de las dos condiciones aportan. Tampoco es que algo externo por estar muy cerca de Dios o de las cosas de Dios o de las señas de que soy de Dios, como que por ósmosis va a hacer que entonces yo esté en mejor posición delante de Dios. Eso no funciona así. Es una falsa creencia confiar en esas cosas para que vayan a contribuirme a ser declarado justo delante de Dios, y es un peligro porque llevado a un extremo hasta llega a contradecir el Evangelio. Esta frase que usa Pablo aquí de la circuncisión, que no es nada ni tampoco la incircuncisión, nos acerca a lo que enseña en Gálatas. En Gálatas 6:15, que aborda mucho más ampliamente el tema de la circuncisión en esa carta, dicen algo muy parecido. Vean, Gálatas 6:15 dice,
porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Entonces el que vimos hoy dice, sino guardar los mandamientos de Dios. Este Gálatas nos dice, sino una nueva criatura. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor, ¿verdad? Lo que importa es una nueva creación que Dios ha hecho, ya no soy el de antes, Dios me da un corazón nuevo, y ese corazón nuevo tiene fe en Jesucristo, ama al Señor, y también por amor al Señor quiere estar sujeto a Él. Le obedece, guarda los mandamientos. Y es interesante que gente que venía con cierto pensamiento, en especial judío, donde Pablo le dice, no importa la circuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Alguien le pudo haber dicho, Pablo, pero Dios fue el que nos dio el mandamiento de la circuncisión. Te estás contradiciendo. Pero lo que debemos entender es que eso en un momento fue un mandato. En la época que vivimos ahora, que en ese sentido es la misma en la que ya estaba viviendo Pablo en esta época con los Gálatas, en esta otra era ya eso no era un mandamiento del Señor. Ahí sí avanzamos un par de capítulos a 1 Corintios 9:20. Ahí creo que esto nos ayuda un poco. Vemos en 1 Corintios 9:20 a Pablo diciendo, con respecto a los judíos, yo no estoy bajo la ley de Moisés. Ya él no está bajo eso, ni tampoco hacia el deber de la circuncisión. Pero luego aclara, no es que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, allá no estoy bajo ninguna ley. Libre en el Señor y puedo hacer absolutamente lo que yo quiera y da lo mismo. No, el versículo 21 aclara, no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, si estoy bajo una ley dada por Dios, pero ahora en esta época le llama la ley de Cristo. Son los mandamientos del Nuevo Testamento, pero que Cristo los sintetiza en amar a Dios con todo y en amar al prójimo, como en Juan 13:34, que Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, que como yo los he amado, así también se amen unos a otros. O esta palabra, esa frase, ley de Cristo, también en Gálatas 6:2, si alguno lo recuerda, Pablo les dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un comentarista dice, la obediencia o guardar los mandamientos de Dios, que Pablo dice que es lo que importa, es la expresión natural de un corazón regenerado. En la promesa del nuevo pacto, en Ezequiel 36:26, vean lo que decía el profeta, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, porque pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces no es un cumplimiento porque escrito externamente en unas tablas diga que debo cumplir eso y me impone una restricción, sino que en el nuevo pacto el Espíritu Santo desde dentro nos da una disposición de amar a Dios y de querer obedecerle. En ese sentido, de entender los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento no como un legalismo, sino parte de la libertad nueva que tenemos en Cristo. Hay un buen libro de Miguel Núñez que se llama La Ley de la Libertad. Y creo que en este contexto de los Gálatas dice que no importa la circuncisión ni la incircuncisión o que nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Pablo sabe también a quién se está dirigiendo y como vamos a ver un poco más adelante en la carta, y ya hemos visto a cierto punto, los Gálatas no están manejando bien la libertad que tenían en el Señor, no estaban amando a los hermanos. Están usando la libertad como una excusa para servirse a sí mismos, en vez de pensar en hacer todo para la gloria de Dios, como va a decir en 10:31. Así que sabiendo ese contexto de gente que tendía más bien al libertinaje, es Pablo les dice, importante guardar los mandamientos de Dios. Entonces los guarda ahí en medio de los extremos del libertinaje, pero también o el antinomianismo, que es decir que no hay ley, ¿verdad? Como el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí lo que quiere decir es, apártense de mí, gente que vivió como si yo no les hubiera dado una ley, como si no existiera la ley de Cristo. Entonces Pablo quiere guardar a los corintios de ese extremo, de libertinaje o antinomianismo,
a la vez guardarlos del extremo del legalismo. Agradarle a Dios porque cumplo estas condiciones y tengo este comportamiento. No, se trata de una devoción obediente que responde a la gracia salvadora que ha dado Dios y que tiene sed de más gracia transformadora en mi vida, deseando la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, nunca duden de su posición, de su lugar en Cristo por cosas externas o condiciones externas de sus vidas. Revisa tus creencias en esto. Si es que recibes presión externa y quieres agradar a quienes te dicen que un cristiano se ve de esa manera, revisa también tus motivaciones. ¿Por qué te importa la aprobación humana? Cuando en la palabra que Dios te ha dado es algo diferente. Si alguien te dice es que un verdadero cristiano tiene que verse de esta forma, o un cristiano que quiere estar en el nivel superior tiene que verse de esta forma. Cuando te dicen, por ejemplo, que un cristiano debe hablar en lenguas o para ser de un orden superior debe andar en lenguas. Pero aquí mismo en Corintios, si avanzamos a capítulo 12, verso 30, Pablo dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? Una pregunta retórica que también la hace con otros dones. No, no todos tienen que hablar en lenguas. Eso no es una señal de nada, de tu posición delante de Dios. O si alguien te dice que como cristiano has de ser próspero en tus riquezas terrenales, puedes descansar en la obra de Cristo y recordar Hebreos 13:5, que Dios me concedió predicarlo aquí y me impactó mucho hace unos años. Contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces el Evangelio no se trata de que sea próspero en lo económico. Y estas promesas son las que y son la esencia del ser cristiano, son las que nos sostienen incluso cuando parece que el mundo a nuestro alrededor se está cayendo. Cosas terrenales. Dentro de la iglesia, estos entendimientos también deben demoler cualquier jerarquía que se nos ocurra, de que hay cristianos de mayor categoría que otros, o que por tener estas condiciones dudamos de que sea cristiano. No, en la iglesia debe prevalecer el honor, el amor mutuo, como seguiremos viendo en la carta. Estos ejemplos que nos da Pablo nos ayudan a enriquecer más. En todo lo que hemos visto antes de esta sección es como que Pablo no lo dijo de esa manera, pero prácticamente lo que dijo es, el ser célibe nada es, y el estar casado tampoco nada es. Ahora es como que le suma este ejemplo de la circuncisión. Son categorías que no condicionan la salvación de las personas ni su santificación, aunque reconocemos que sí nos impactan en el día a día. Y Pablo nos aporta un ejemplo más. Eso nos lleva al tercer punto de la predicación, que es el segundo ejemplo que nos da hoy Pablo, que es el de la esclavitud. Y lo que quiere comunicar con este ejemplo en los versos del 21 al 23 es que tus condiciones terrenales no refutan tu nueva relación con Dios. Tus condiciones terrenales no refutan o no contradicen tu nueva relación con Dios. Nuevamente aquí lo que quisiera es que nos enfoquemos más en lo que comunica el ejemplo que en el tema de la esclavitud en aquellos tiempos. Y voy a decir un par de ideas con respecto a eso. Muchos predicadores se van por ese lado. Yo solo sí quiero mencionar un par de cosas por si alguno aquí le inquietan, pero luego no hablar tanto de la esclavitud en aquellos tiempos, sino de lo que comunica el ejemplo. Hay gente no tan enfocada en el Evangelio que le inquieta que cuando se toca el tema de esclavitud, Pablo no sea como más fuerte o revolucionario en contra de abolir la esclavitud. En respuesta a eso, baste decir que el enfoque principal de los cristianos, como estamos viendo hoy, es los corazones regenerados, las nuevas criaturas, no cambiar y reformar las estructuras del mundo. ¿Que es importante eso en el mundo? Sí, es importante, pero no es la batalla principal, no es lo primordial para los cristianos. De hecho que muchas veces cuando lo hacemos lo primordial, el cristianismo pierde su sentido, ante la sociedad no comunica claramente el mensaje de qué se trata el cristianismo, de volverse los ídolos al Dios vivo y vivir para Él, que eso se logra en cualquier contexto. Nunca es bueno cuando el cristianismo se asocia de una manera indistinguible con un movimiento social. Incluso es un movimiento social bueno. Ahora,
Cuando esa multiplicación de corazones nuevos, de nuevas criaturas, empiezan a impactar la sociedad y cambian las estructuras y cambian las instituciones, gloria a Dios por eso, pero en el orden debido, ¿verdad? De hecho, ha sido por medio del cristianismo que viene la abolición de la esclavitud. O el tema del valor de la mujer se ha visto cómo ha avanzado más en las naciones con raíces de más entendimiento cristiano que en otras que no lo tienen. Y esas son batallas que importan, pero son secundarias en el reino de Dios. La guerra principal es por las almas de las personas. Y las almas pueden ser rescatadas en cualquier contexto. Entonces, ¿para qué preocuparnos por cambiar el contexto si se puede lograr en cualquier condición? ¿De qué serviría un mundo con las mejores leyes y que sin que haya un solo esclavo, si no se redime ni una sola alma? Eso para mencionar nada más el tema de la esclavitud, pero no perdamos el orden correcto. Primero los corazones, la gran comisión, luego va a brotar naturalmente cambios en el mundo externo. Puedes verlo en tu propia vida también, no en la sociedad. Primeramente eres un cristiano. Luego eres cualquier otra cosa. A veces cuando decimos que qué somos, podemos decir nuestra profesión. Yo soy un ingeniero. No, yo primeramente soy un cristiano que es ingeniero. Primero va la identidad celestial. Porque yo veo muy bueno que exista un cristiano que está metido en la política. Eso es bueno. Pero tal vez en el orden de las palabras lo que estoy queriendo dar a entender es, primeramente es un cristiano y está metido en la política. Creo que es diferente cuando hablamos de un político cristiano, con la palabra político primero. Primeramente cristianos. En el verso 22 vemos a Pablo comparando condición terrenal con condición celestial. Y hay un tipo de paradoja ahí, que aunque es esclavo de acá, es libre allá, y aunque es libre acá, es esclavo allá. Lo que quiere dejarte claro es que lo celestial es lo que ha redefinido tu identidad, no lo que ves en tu vida, aunque lo veas hasta estar completamente harto en tu vida terrenal. Es lo celestial. Hasta cuando parece una contradicción directa. Y los sistemas y las instituciones del mundo pueden ponerte la etiqueta que quieran ponerte, o pueden elogiarte, o pueden despreciarte, pero eso en nada cambia tu identidad como hijo de Dios para siempre. Así que con el ejemplo que nos da Pablo, ese esclavo terrenal no está viviendo una contradicción. Él puede sentirlo, pero en realidad no está viviendo una contradicción. Él es un liberado de la esclavitud al pecado, aunque es un esclavo en este mundo. También un hombre libre terrenal, que pensó que ya nunca más iba a estar bajo la esclavitud. De hecho, existía un tipo de liberación que es que ya esta persona nunca va a volver al mercado de esclavos. Y de repente ahora le dicen, ahora eres esclavo de Cristo. Eso no genera ninguna contradicción. Es la identidad celestial la que vale y está asegurada por la obra de Cristo. Este ejemplo de la esclavitud de Pablo particularmente me parece que aporta mucho. Porque Pablo está mandando a que no se preocupen cuando se da esa aparente contradicción. Se ve más fuerte en el esclavo. Y aquí creo que en este segundo ejemplo es donde hay una joya de ver y comprender que Pablo no meramente está visualizando, hagan lo correcto y listo. Él está visualizando, si manda que no se preocupen, él está viendo corazones preocupados de los corintios. Corazones que están interpretando la realidad a su alrededor y presuponiendo de que esas cosas externas son los que me informan y los que dan el veredicto de así no se ve la vida del cristiano. Esas cosas externas tienen que cambiar porque así no es un cristiano. Estás viviendo una farsa. Y entonces, ¿qué brota el corazón? Tengo que cambiar, me preocupo, esto tiene que ser diferente en mi vida. Creo que aquí pasamos del qué, de si vale la pena o si es útil o si es válido el cambio, la decisión de permanecer en cierta condición. Pablo ahora está yendo más al corazón y diciendo, Corintio,
¿por qué es que deseas cambiar esa condición de tu vida? ¿Qué es lo que estás presuponiendo equivocadamente que despertó en vos la preocupación y crees que es importante por ser cristiano que esto tiene que cambiar? Hermanos, y esto es algo muy real y nosotros podemos vivirlo de diferentes maneras a la que se expresa aquí, pero piensa en ese esclavo de Corinto diciendo, es que la manera en que yo vivo no se siente cristiano, esto no se siente como que esté bien. Me dicen que soy libre en Cristo, pero en mi día a día paso todo el tiempo sirviendo a un amo inmoral, a un pagano. Eso no empata con la realidad de que soy libre en Cristo, de que estoy aportando al reino de Dios. Mi tiempo se consume todo en eso. Y encima de eso, al final del día, después que me apuré y cumplí con todas mis obligaciones como esclavo, voy a la cena de la iglesia. Y ahí ya comieron, no me dejaron comida a mí, unos están borrachos y siento una desconexión con la comunidad de Dios. Eso está viviendo ese esclavo en esos momentos. Y el desorden que había en la iglesia, Pablo va a tratar con eso en el capítulo 11, pero a este esclavo en su condición, Pablo lo que le dice una vez más es, no te preocupes. Pablo, ¿y cómo le hago para no preocuparme? Esa es mi vida, es todo mi tiempo. Aquí es donde distinguimos entre andar por fe y andar por vista. 2 Corintios 5:7, porque andamos por fe, no por vista. La vida del cristiano, que inicialmente al cristianismo se le llamaba un camino, lo vemos en el libro de Hechos, es un camino en que somos guiados por las promesas invisibles de Dios y no por lo que vemos a nuestro alrededor en el día a día, aunque lo tengamos al frente y sea tan tangible. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Más adelante, que este es el capítulo de la galería de la fe, los diferentes personajes bíblicos, en 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Entonces no hay excepciones, todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, o sea, diciendo lo mismo que Dios, sí, ciertamente en mi vida alrededor puedo ver que yo aquí soy un extranjero y un peregrino. Creo que al igual que ese esclavo Corinto, nosotros en diferentes momentos, cada uno puede pensar equivocadamente, es que este aspecto de mi vida eclipsa y carcome todo mi cristianismo. Pero la verdad del Evangelio que Pablo nos presenta hoy es que más bien el llamado que ya recibiste a estar en Cristo Jesús y el llamado eficaz si ya respondiste en fe a Jesucristo, lo consideras tu Salvador, tu Señor, esa realidad más bien eclipsa todo lo que vives día a día en lo terrenal. Porque el Evangelio es poderoso en cualquier contexto, en el campo, en la ciudad, en el mar, en la tierra. El Evangelio transforma vidas en un régimen democrático y en uno totalitario. El Evangelio transforma a la persona libre, pero también la persona que fue convertida en prisión y está para servir una cadena perpetua. En cualquier contexto avanza el Evangelio. En Corinto en el año 50 y en Costa Rica en el año 2026. Y como tenemos esta luz del Evangelio que brilla en cualquier contexto, al Dios soberano le ha complacido decir, yo quiero en todos estos diferentes contextos ubicar un poco de sal de la tierra, un poco de la luz del mundo en diferentes contextos, diferentes países, casados, solteros, enfermos, sanos, circuncidado, no circuncidado, emprendedor, jefe, empleado, lo que sea. Los llama en ese contexto para que sean luz ahí. Y nada impide que la luz brille ahí cuando hay un corazón nuevo, que está siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Bien decía Pablo cuando se refería a su prisión y decía, él no decía que él era un preso del imperio romano. Él que decía que soy preso del Señor, porque entendía al Dios soberano de su providencia meticulosa que había determinado ciertas etapas, periodos de la vida de Pablo. Ahí vas a estar en la prisión. Y que él estuviera en la prisión no impidió, sino más bien ayudó a que él aprendiera el secreto del contentamiento.
creciera a imagen de Cristo, de que también el Evangelio avanzara de una manera que nos dice en Filipenses que el Evangelio alcanzó al pretorio romano. Y al final decirles, los saludan especialmente los de la casa de César. Así como Dios salva en cualquier contexto, también te puede santificar y usarte en cualquier contexto. Así que teniendo esta clara firmeza en Cristo, es que podemos avanzar de ese principio básico de quieto, en la condición en que estás terrenal, quieto, primeramente no te muevas de ahí, allá con la firmeza de que eso no aporta nada a mi espiritualidad, ni a mi salvación, ni santificación, considerar si un cambio podría ser beneficioso en nuestras vidas, como el esclavo, que si pacíficamente puede ser libre, que lo haga. Si eso trae una ventaja para el reino de Dios, que por supuesto para un esclavo lo va a traer. Versículo 21, la segunda parte, si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Nuestra seguridad está anclada en el verso 23, por precio fuisteis comprados. Por precio ha sido comprado. Hace 2000 años en la cruz del Calvario ocurrió un glorioso intercambio que ha declarado permanentemente tu pertenencia a Cristo, si has puesto tu fe en Él. 1 Pedro 1:18 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo de la que cantamos ahora en las alabanzas. El verso 23 también tiene un mandato, no se hagan esclavos de los hombres. Esto haría para una prédica entera, pero no es el camino principal de lo que estamos viendo hoy, aunque es un mandato y es importante. Aquí lo importante es guardemos nuestra devoción completa para el Señor, porque podríamos pensar, un esclavo de aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo había esclavitud, eso aplicaba ya, ahora no nos aplica, ¿no, hermanos? En Costa Rica en 2020 hay muchas maneras en que nosotros mismos nos movemos en una dirección como si pudiéramos esclavizarnos o a los hombres o a sistemas hechos por hombres. Podemos ser esclavos en el sentido de las deudas, ser un esclavo de ver series, un esclavo de redes sociales, de escalar en el trabajo, posiciones, esclavo a las adicciones, de medicamentos innecesarios o de una relación indebida. Muchas cosas nos pueden alejar de nuestra devoción completa al Señor, pero recordemos lo esencial. Así que para concluir, y pasamos ya al tercer punto, a la etapa de la conclusión, me gusta la manera en que plantea Wiersbe lo siguiente. Tenemos la tendencia a pensar que un cambio en las circunstancias es siempre la respuesta a nuestro problema, pero el problema generalmente está dentro de nosotros. En el caso de una falta de contentamiento por alguna o varias de nuestras condiciones terrenales. Y el mensaje de hoy principalmente desafía también en la cultura en la que estamos, en que el individualismo te enseña a que nunca estés satisfecho, que siempre ambiciones algo diferente. Y hermano, yo sé que debe haber al menos un aspecto de tu vida que, si no siempre, en algunos momentos piensas de la manera, es que si tan solo esta pieza de mi vida estuviera en el lugar correcto, ya sentiría como que ahí es cuesta abajo, que lo demás va a empezar a acomodarse y al final todo va a estar bien. Y el mensaje que te da Pablo hoy es, la pieza principal que necesitas en tu vida ya la tienes, es el llamado que Dios te hizo. Si no has respondido con fe al Señor Jesucristo, hoy es el día que el Señor quiere esa pieza en su lugar en tu vida para que las cosas marchen según los caminos perfectos del Señor, cuando descubrimos que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Dios ya nos ha regalado por la obra de Cristo esa pieza que es la que queda en su lugar y nos garantiza caminando por fe que llegaremos al momento de la restauración de todas las cosas en que Dios va a ordenar todo el caos que vemos a nuestro alrededor y nos afecta. Entonces cuando sientes que algo no encaja, que tú no encajas, que incluso dentro de la iglesia donde Cristo reina las cosas no parecen ser como debería y que inquieta tu corazón, la respuesta es, hermanos, todavía estamos en un mundo caído. Hermanos, tú mismo pecas. Hermanos, la iglesia es una obra en proceso de edificación, en que estamos pecadores.
Así que eres llamado a andar por fe, confiando en que Dios sea el que guíe. Te está llevando hacia la restauración de todo. No te preocupes y considera que quizá esas cosas de estado terrenal que más te incomodan, más bien precisamente son las que Dios está usando en tu vida para lograr ese objetivo de llevar a la restauración todas las cosas. En este momento, un corazón hecho conforme a la imagen de Cristo. Es como un martillo y un cincel que duele con los golpes, pero está formando una imagen, o está haciendo una escultura de nosotros semejantes a Cristo. 1 Corintios 15, 19, Pablo dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué significa eso? El cristiano, si está creyendo que los frutos de toda la bendición del Señor en todos los aspectos terrenales los va a vivir antes del regreso del Señor o antes de su muerte, está engañado. Antes de que regrese Cristo, jamás, es una percepción equivocada. Si antes de que regrese Cristo creemos, ahora sí en mi vida como que todo está en su lugar, todo está perfecto, el mundo avanza maravillosamente. No, eso sería un engaño. Porque en una vida de fe, precisamente andamos por fe, porque por vista todo apuntaría a que todo va hacia el caos y la destrucción en un mundo sin Dios. Así que hoy mi ruego al Señor es que nos conceda ver estas verdades celestiales de lo esencial de nuestra unión con Cristo y la victoria del Evangelio en cualquier contexto, para entender que la realidad de que estás en Cristo eclipsa todo lo demás en tu vida. No es que no te va a afectar, no es que no te va a doler, no es que no vas a sufrir, pero eclipsa todo y todo va a seguir avanzando hacia la restauración que Dios ha prometido. Padre, te agradecemos. Ningún poder humano jamás, ni angelical, hubiera podido nunca lograr que la pieza más importante de nuestras vidas estuviera en su lugar, Señor. Y tú has tratado con eso. Cuando nuestro pecado, que merece castigo eterno, Cristo lo recibió en la cruz del Calvario y hizo posible que después, escuchando el Evangelio, arrepintiendo nuestros pecados, viniera tu llamado eficaz para que seamos una nueva criatura. Y si nos has dado vida nueva en Cristo, nada nos la puede quitar, Señor. Es vida eterna y es comunión contigo, es conocerte, es crecer en ti. Gracias porque el derramamiento de la sangre de Cristo fue eficaz para comprarnos para siempre. Y nada nos puede separar de su mano. Padre, yo te ruego que nos des contentamiento y poder en el Evangelio para hoy ser consolados en medio de situaciones terrenales que nos afectan, nos duelen. Quisiéramos que fueran diferentes, Señor. Pero tú eres digno de confianza y sabemos que vas a obrar tu propósito perfecto en medio de todo eso. Y que la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.